Muy buenos días a todos, bienvenidos a este conversatorio abierto, Unión Europea, desafíos globales y su relación con América Latina, que se realiza aquí en la Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Se encuentran presentes el señor gobernador de Entre Ríos, licenciado Rogelio Frigerio, el señor embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, los señores representantes diplomáticos de Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Rumania y Alemania, el señor decano de la Facultad Teresa de Ávila, sede Paraná de la Universidad Católica Argentina, Magíster Marcelo Abolti, y se agradece también la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, docentes y alumnos. En primer lugar, hará uso de la palabra el Magíster Marcelo Abolti, decano de la Facultad Teresa de Ávila. Señor gobernador de la provincia, licenciado Rogelio Frigerio, señor embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, representantes diplomáticos de países de la Unión Europea, embajadores, embajadoras, autoridades del gobierno provincial, docentes y autoridades de la casa y alumnos. Es un honor para nosotros recibir la visita de todos ustedes en nuestra casa. En nombre del señor rector, el doctor Miguel Ángel Schiavone, y en el mío propio, le damos la bienvenida a la Pontificia Universidad Católica Argentina. Lamentablemente, por cuestiones de agenda, el señor rector no nos puede acompañar hoy en el evento, pero dejó sus saludos y sus respetos. La Pontificia Universidad Católica Argentina es una universidad privada, la única con 4 sedes en el territorio nacional, en la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de Paraná y de Rosario. Fue fundada en el año 1958, tenemos hoy 66 años de historia, más de 24.000 alumnos, 4.300 docentes, 150 convenios internacionales y más de 70 carreras de grado. Es un orgullo para nosotros saber que la Universidad Católica se consolidó por 6º año consecutivo como la primera universidad privada en el US Ranking, y me gustaría destacar del mencionado ranking la valoración sobre algunos aspectos. En reputación académica, según la encuesta anual realizada por QS, diseñada para evaluar las percepciones de académicos de todo el mundo sobre la calidad de la docencia e investigación en las mejores universidades, la UCA está en el top 5 argentino. En capacidad docente, la UCA se consolida como la primera universidad argentina. Este indicador mide la cantidad de estudiantes por profesor, quedando en el primer puesto en el país entre todas las universidades públicas y privadas y en el segundo lugar en América Latina. En tasas de empleo y perspectiva profesional, la UCA es la primera universidad privada argentina. En resultados laborales, la UCA ascendió 323 puntos, posicionándose entre las 100 primeras universidades del mundo, primera universidad privada argentina y entre las 10 primeras de Latinoamérica. El indicador evalúa las tasas de empleo y perspectivas profesionales de los graduados. En reputación entre empleadores, quienes garantizan a los alumnos y graduados profesionales su inserción laboral, la UCA se encuentra entre las 5 primeras universidades argentinas. Como dice nuestro proyecto institucional, trabajamos para formar profesionales expertos en humanidad. El humanismo cristiano no es solo una idea, es una forma de vida y es poner en el centro a la persona, sus necesidades y su potencialidad. Siguiendo los lineamientos del Papa Francisco desarrollados en el Pacto Educativo Global, en la UCA formamos profesionales que pueden construir puentes y no muros, que sean verdaderos agentes de inclusión, que puedan integrar diferentes saberes técnicos y tengan el coraje de proponer y llevar adelante los cambios necesarios en un mundo fragmentado y en crisis. Formamos profesionales que puedan valorar adecuadamente el impacto de sus decisiones en el espacio social que habitan y que tengan verdadera conciencia del uso y el modo de preservar la casa común. En definitiva, formamos profesionales que puedan ser verdaderos líderes del siglo XXI, ocupando roles estratégicos en América Latina y el mundo.
Estamos convencidos que nuestras instituciones necesitan de esos líderes que compartan estos ideales. Nuestra responsabilidad y motivación para contribuir a la formación de estos. Muchas gracias. Luego de la palabra del señor decano, hablará el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, licenciado Rogelio Frigerio. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Cano, por recibirnos en esta magnífica universidad que nos da tanto orgullo también a los entrerrianos. En nombre del representante de la Unión Europea en la Argentina, quiero darles la bienvenida nuevamente a los embajadores de los distintos países de la Unión Europea que hoy nos están visitando. Es un hecho muy importante para nosotros, que agradecemos la deferencia de estos representantes de países de Europa que hoy nos están acompañando en una agenda de trabajo que incluye, no por casualidad, una visita a un centro de estudios como esta universidad. Digo no por casualidad porque justamente recién tuvimos un par de horas de reuniones de trabajo en la Casa de Gobierno y el tema de la educación surgió en más de una oportunidad. Y esto tampoco es casualidad porque estamos en la era de la economía del conocimiento, así que claramente los vínculos entre los países tienen que tener este tema, el tema de la educación, como uno de los principales puntos de la agenda de cualquier reunión de trabajo. Hablamos de cuestiones que a muchos de los estudiantes que están acá les va a interesar, que tienen que ver con el intercambio, con la posibilidad de que, aprovechando los distintos programas que hay, el Erasmus Plus y otros, estudiantes y jóvenes profesionales de nuestra provincia puedan tener una experiencia en alguno de los países de la Unión Europea. Esto claramente para nosotros es importante porque sabemos que van a volver y estamos trabajando para que tengan ganas de volver y que puedan volcar a aquellos que tienen esa oportunidad de transitar por esa experiencia lo aprendido acá, en nuestra tierra. Por supuesto también tuvimos dentro de esta agenda de trabajo temas vinculados con la integración económica, con la necesidad que tenemos los entrerrianos de recibir inversiones, con la decisión política que tenemos desde el gobierno de hacer todo lo que sea necesario para que esas inversiones, si vienen a la Argentina, en gran medida vengan a nuestra provincia. Sabemos que gran parte de los problemas que tenemos precisamente tienen que ver con que en el pasado no hubo esa convicción de que precisamente la inversión privada es la que genera empleo en el sector privado y eso es lo que posibilita el desarrollo y la mejor calidad de vida de un país o de una provincia. Esta delegación también tiene previsto visitar a nuestras provincias hermanas de Santa Fe y de Córdoba. Evidentemente tienen también en sintonía como nosotros la idea de la región centro. La región centro es la región más productiva del país, es el corazón productivo de la Argentina y nosotros somos parte de esa región centro y queremos todos los días ir achicando esa brecha, esa diferencia en el desarrollo relativo que tenemos con estas otras dos provincias. También les comenté a los embajadores que estar en Entre Ríos significa estar en la cuna del federalismo y de la organización nacional y que ese pasado tan importante que tiene nuestra provincia también es lo que nos permite soñar con un futuro de mayor protagonismo en la Argentina, de mayor incidencia en la Argentina. Una vez fuimos la capital de la Confederación, lo explicaba a los embajadores, y hemos perdido ese lugar de relevancia precisamente por no ocuparnos de lo importante. Y en gran medida lo importante tiene que ver también con la integración de nuestra provincia en el mundo, de tener presencia en la feria, presencia en los foros, que nos conozcan. Esto también surgió en la reunión de trabajo. Necesitamos que nos conozcan más, que nos conozcan y que sepan lo que sabemos hacer muy bien los entrerrianos para poder vendérselos al mundo. Y por supuesto también en esta reunión de trabajo con los representantes de la Unión Europea
surgió algo que parece evidente, pero que hay que ponerlo cada vez que se puede sobre la mesa. La tremenda interrelación que existe entre la Unión Europea, la Argentina y en particular Entre Ríos. Tenemos algo fundamental, que son las mismas raíces. Entre Ríos, en gran medida, fue creciendo y desarrollándose en el siglo XIX a partir de la inmigración europea. Muchas de nuestras ciudades no se podrían explicar si no fuera por esa inmigración. Los embajadores tuvieron ayer una cena con representantes de distintas asociaciones de inmigrantes europeos en nuestra provincia y vivieron de manera directa ese apego por las tradiciones, por mantener esos vínculos con Europa que tiene una gran parte de nuestra gente. Y contar con ese pasado que claramente nos une, también tiene que servir para que nos una más el futuro. En ese sentido creo que tenemos muchísimo para hacer. Somos economías, la nuestra, la de la Argentina, la de Entre Ríos en particular, con la de Europa y los países que hoy nos visitan en particular también, una enorme complementariedad. Somos países que tienen economías que se complementan, que en muy pocas cuestiones compiten y que necesitan integrarse más. La integración tiene mucho que ver con el desarrollo y nosotros apostamos por el desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país, y gran parte de ese camino tiene que ver con la integración con Europa, y esta visita hace sentido en todo eso. Así que espero que podamos seguir trabajando juntos, que podamos seguir fortaleciendo esos lazos históricos que nos unen y que eso sea en provecho de nuestra gente, porque la política, y yo lo digo siempre, y por supuesto la política internacional también, no sirve si no mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y en esa tarea y en ese camino estamos. Así que muchísimas gracias y bienvenidos otra vez acá a Entre Ríos, la cuna del federalismo y la organización nacional. Gracias. Finalmente, la disertación a cargo del señor embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico. Muy bien. Muchísimas gracias. Primero voy a empezar agradeciendo, y de verdad con toda sinceridad, primero a la universidad, a la UCA, al decano, por abrirnos las puertas y por haber aceptado y en organizar este conversatorio, porque creo que debe ser un conversatorio. Ahora voy de ello, voy a intentar ser breve para precisamente que esto se convierta en un conversatorio y no algo unidireccional por parte de la Unión Europea. Y muchísimas gracias al gobernador, a todo su equipo. Estamos aquí varios embajadores de la Unión Europea, veo empezando por la izquierda Grecia, Bulgaria, Alemania, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Irlanda, Chipre y alguno más se va a añadir por subir las próximas horas. Vamos luego mañana a Santa Fe, en Córdoba, todo lo que es la región para familiarizarnos un poco más de cómo, pues el ambiente de inversiones, y vamos a tener varios contactos, y en este sentido el estar aquí en la UCA es un verdadero placer, es una gran oportunidad. Insisto, muchísimas gracias al decano y a todos los que estáis aquí, a todos los presentes, por venir a escuchar, y espero que tengamos una sesión algo interactiva. Y veo aquí el título que pone desafíos globales. Yo creo que el gran desafío, en este caso que me toca a mí, es el mantener vuestra atención, interés, a poco ya de tener que ir al almuerzo. Por cierto, excelente el bakú, ayer estuve comiéndolo aquí, no había tenido ocasión de probarlo, y creo que luego todos nos merecemos un almuerzo, pero yo creo que el gran desafío es eso, intentar mantener el interés, quizás provocar alguna de las preguntas. Yo no me considero muy discreto a la hora de exponer, así que algo seguramente os va a interpelar,
y sobre todo el que podamos, como decía, hablar y englobarlo todo. Me he puesto 10 minutos, porque me han dicho que más de 10 minutos el attention spam, como se dice, puede empezar a fallar. Así que esto podría dar lugar, este título, a una sesión de 1 hora, de un día, o incluso de 6 meses, de todo un curso académico, porque puede englobar muchísimos temas al mismo tiempo. Así que voy a intentar ser breve, estructurado, y quizás la manera de hacerlo es por un orden un poco cronológico. ¿De dónde venimos en la Unión Europea? ¿Dónde nos encontramos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? En un mundo cada vez más complicado, en un mundo geopolítico, diría yo, amenazante, y en el que la Unión Europea tiene que encontrar su lugar. Pero bueno, como decía, ¿de dónde venimos? De la nada. Vamos a ver, la Unión Europea, como Unión Europea, se crea hace 70 años. ¿De dónde? ¿O de qué viene? De las cenizas. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez eran las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Somos la región, el continente del mundo yo diría, con mayor experiencia en conflictos bélicos. Estas 2 guerras mundiales yo creo que son prueba de ello. Venimos de lo que fue, como decía, las cenizas de una Segunda Guerra Mundial, que fue lo que propició y originó la creación de la Unión Europea. Se dice que no existía Europa, nos hicimos la guerra, tuvimos que hacer Europa para no hacernos nunca más la guerra. Y es lo que ha ocurrido. Llevamos desde la creación de la Unión Europea, en los años 50, el periodo más longevo de paz dentro de las fronteras de la UE. Que se dice pronto, es verdad que a lo mejor muchas generaciones, incluso la mía, ya no podemos soñar con el proyecto europeo por lo que fue, sino que tiene que hacernos soñar por el futuro, ¿no? Pero no le podemos quitar el crédito, que creo que es enorme y único, del proyecto de la Unión Europea, que es dejar de hacernos la guerra entre europeos. Lo que está ocurriendo con la invasión totalmente ilegal de Rusia a Ucrania es otra cosa. Eso no es dentro de lo que es la Unión Europea, es el continente europeo, pero eso es otra historia que podemos entrar un poco más tarde. Empezamos 6 países, algunos de estos 6 países bueno, están todos acreditados aquí en Argentina, ahora somos 27, algún país se fue, ya sabéis cuál, algunos países no han querido entrar en la Unión Europea por algún referendo, pero hay alrededor de 10, 12 países que están tocando a la puerta y que podrían entrar, o no, eso ya se verá en los próximos 10 años y nos podríamos convertir en un bloque de 35 o de 37 países dentro de la Unión Europea. Es un gran desafío el que tenemos ahí, es de cómo seguir profundizando la integración de la Unión Europea y al mismo tiempo ampliando el número de países, con unas reglas que están prácticamente previstas para 6. Por ejemplo, en materia de política exterior, las decisiones se toman por unanimidad. Llegar a la unanimidad, alcanzar unanimidad cuando somos a lo mejor 35 países, ya con 27 es muy complicado, pero yo creo que es uno de los grandes desafíos y lo pongo ahí encima de la mesa. Como decía, no somos para nada, venimos avanzando, que es la Europa de los pequeños pasos, 2 para adelante, 1 para atrás. Yo creo que la Unión Europea ha venido forjándose en crisis, ha habido muchas en este recorrido que venimos haciendo de los 70 años, seguimos teniendo muchísimos desafíos enormes, pero si hay algo de lo que podemos estar satisfechos, yo creo que los europeos, y no se dice lo suficiente, aparte de este, como he dicho, periodo más largo de paz en nuestro territorio, es de habernos convertido en el bloque con mayor, diría yo, nivel de pluralismo político, de desarrollo económico y de cohesión social. Insisto, no estamos para dar absolutamente ninguna lección, pero en esos 3 ámbitos creo que sí que estamos bien arriba y somos un modelo único de integración regional. La actualidad, dejando ya un poco pasado o pasando la página del pasado. Pues de manera muy cruda, muy realista, estamos en una encrucijada en la que por un lado tenemos algún socio o el que era socio que no es confiable, como puede ser Rusia, que ha decidido hacer lo que hizo desde el 24 de febrero del 2022, invadiendo y saltándose a la torera
las reglas más elementales del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, como es la integridad territorial y la soberanía de un país, en este caso Ucrania. Por otro lado, una China muy agresiva, con la que tenemos evidentemente buena relación en algunos ámbitos, pero tenemos también una competición, somos socios con China, somos rivales sistémicos y somos competidores en el ámbito de la tecnología, y en esas tres facetas tenemos que movernos. Y tenemos también a unos Estados Unidos que durante muchos años nos han brindado un paraguas de seguridad, pero que en cualquier momento puede complicarse. Y no es que queramos salirnos de la OTAN, ni mucho menos. Lo que queremos es reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN. Y entonces en esos tres frentes es donde creo que la Unión Europea y una Unión Europea geopolítica es donde se tiene que posicionar. Tenemos que pasar a poder elegir nuestros socios en lugar de que se nos vengan impuestos, y lo que tenemos que hacer es encontrar este lugar geopolítico en el mundo, y no tanto dejarnos moldear por los eventos, sino ser capaces de diseñar nuestro propio futuro y dotarnos de una cierta soberanía estratégica a la hora, por ejemplo, de recursos naturales y de fuentes de energía. Y es ahí donde vengo un poco más ya ahora al meollo de la cuestión, que es el presente y el futuro, y que es la relación con América Latina. De este lado del Atlántico tenemos muchísimos lazos, tenemos un pasado en común. Solo en la región de América Latina, la Unión Europea invierte más que en Japón, que en Rusia, que en China y que en India de manera cumulativa. Solo aquí en Argentina tenemos casi 1000 empresas, algunas de las cuales llevan ya más de 100 años establecidas. Somos el primer inversor extranjero directo, casi con un 50% del stock, pero qué duda cabe que hay potencial para mucho más. ¿Cómo liberamos este potencial? Bueno, pues yo creo que uno de las recetas, los ingredientes y de lo que tenemos que hacer es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es un acuerdo que lo llevamos negociando ya desde hace demasiado tiempo. Llevamos prácticamente 25 años negociando un acuerdo entre europeos y los 4 países del Mercosur. Nos centramos, lo hemos hablado antes con el gobernador y con su equipo, yo creo que nos focalizamos, nos obsesionamos a veces en lo que resta un acuerdo de quién pierde aquí, quién pierde allá, en las cuotas, y no nos damos cuenta de todo lo que suma un acuerdo de estas características. Un acuerdo de estas características en un momento tan delicado como el que he descrito, con una geopolítica mundial muy complicada, y en el que creo que tendríamos todos de ambos lados del Atlántico todo el interés, viviríamos mucho mejor con un acuerdo de estas características en vigor. Somos economías muy complementarias por este lado, como por el lado europeo. El bloque de Mercosur, no nos equivoquemos, no nos engañemos, es un bloque muy cerrado. El bloque europeo es un bloque muy integrado, y creo que sería para esta región y para una provincia como Paraná, que está en un lugar estratégico, con 2 puertos muy importantes muy cerca, con frontera prácticamente con Uruguay, con Paraguay, con Brasil. Creo que sería una gran oportunidad para Argentina. Y bueno, ya concluir, decir que estamos trabajando con este país, aparte ya del acuerdo, pues con una agenda de inversiones, la hemos estado hablando esta mañana. La Unión Europea lo que pretende, lo que ofrece es una agenda de inversiones responsable, una agenda de inversiones sustentable y una agenda de inversiones transparente en Argentina, y sobre todo generando valor agregado. Ya estamos con estas casi 1000 empresas creando miles o cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, pero qué duda cabe que hay margen para mucho más. Y provincias como las que están aquí, evidentemente, en la región centro, tienen muchísimo para aportar. Así que estamos con proyectos también en lo que es la transición verde y digital. Se nos acusa muchas veces de adoptar legislación complicada, de ser gigantes normativos, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial. Podemos también hablar de ello. Somos la primera región en el mundo que esto, por cierto, esto va a sonar, dice que ya son 10 minutos. A ver.
efectivamente lo apago y cumplo, para concluir diciendo que muchas veces creo que el debate es un poco errático, no hay tanto que hablar de si es bueno o no una legislación, lo que hay que ver es si es buena o no esa legislación, pero sí que pensamos, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, que una legislación como la que ha adoptado la Unión Europea lo que va a hacer no es cortar las alas a la inteligencia artificial, todo lo contrario, sino dotarnos de un marco regulatorio para generar confianza y proteger los derechos de los usuarios. Así que yo me quedo aquí, creo que he tocado varios temas, me atrevería a saltarme un poco el protocolo y si hay preguntas, sobre todo las complicadas, abrir el espacio para que mis colegas que saben mucho más de embajadores de la Unión Europea puedan contestar y no me pongáis a mí en aprietos. Así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal, embajador, gobernador? Marcelo, señor decano, ¿cómo le va? Quisiera consultarle respecto de un tema que analizamos en Ciencia Política en Relaciones Internacionales, que tiene que ver con el ascenso de los partidos de derecha o aquello que algunos llaman inclusive autoritarismos competitivos o países que sin llegar a ser autocracias rozan y bordean temas que implican vulneración de derechos democráticos. Quisiera preguntarle a usted qué se está haciendo en la Unión Europea, si se trabaja ese tema y de qué manera, cuáles son las proyecciones que usted ve de cara a los próximos años. Muchas gracias. ¿Pediste difícil? ¿Qué tal si abrimos más preguntas y dejamos esta un poquito ahí? Se queda un poquito ahogada para no ponerme tan... Pero bueno, como decía, estas son de las que pueden contestar perfectamente los embajadores y representantes de sus países, que es donde, al fin y al cabo, se generan también este tipo de movimientos y partidos políticos. Venga, dale, vamos. Claro. No, gracias. Ponte pie, Bueno, si quieres. creo que nos hablamos, Dan Petre, embajador de Rumania. Sí. Entonces, creo que hablamos de dos cosas diferentes. Son de partidos que juegan en ese momento en el juego democrático. Y que no tenemos al nivel de cada país y al nivel de la Unión Europea, porque son más visibles al nivel del Parlamento Europeo por nombre, que tenemos la regla y los muros constitucionales de no andar en la parte autocrática. Sí, son de discusiones, todo país tiene sus discusiones, todo país tiene un momento de que se llama política posmoderna, en cual se cambian valores, se cambian definiciones, se cambian todo. También no veo en ese momento de fuerzas significativas en toda la Unión Europea, ok, marginales tenemos, es un precio de la democracia. Como decían Winston Churchill hace más de 80 años, yo tengo una batalla para que vos tienen el derecho de estar contra mí. Es parte de la democracia. Sí, por ejemplo, la Corte Constitucional de Rumania ese año rechazó la candidatura de una persona con visiones extremas a la presidencia de Rumania, diciendo que el presidente de Rumania es garante de la Constitución. Entonces, una persona que niega todos los derechos constitucionales no puede pretender a la magistratura suprema. Yo cito mi Corte Constitucional. Entonces, tenemos los vaccinos. Bueno, que tenemos, como digo, personajes exóticos. También no creo que tenemos un peligro autoritario. Sí tenemos un otro peligro que es la disatisfacción democrática, el abandono del ciudadano, el abandono de cada uno de nosotros del debate político.
Muchas gracias. Puedo añadir algo también, pero luego. ¿Quiere agregarlo ahora, embajador? Bueno, se puede hablar y yo creo que es una pregunta tan pertinente, de tan, diría yo, rabiosa actualidad, que da para un poquito más. No sé si algunos colegas quieren decir algo. Vamos a ver, yo creo que es un fenómeno que se está viendo en varios países. La Unión Europea no es ajena a esto, pero tampoco diría que es algo nuevo. No voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero ya en las elecciones en Francia, en el año 2000, estamos hablando hace 24 años, el Frente Nacional estuvo a punto de ganar. Y hablo de hace 24 años. Y ahora en Europa, yo creo que ha habido este año, me atrevería a decir, 2 elecciones muy importantes. Unas tuvieron lugar hace 3 meses, que fueron las elecciones al Parlamento Europeo, 500 millones de habitantes prácticamente, y serán las siguientes más importantes, las de mañana, en Estados Unidos. Estamos teniendo esta charla justo en un momento ahí bisagra, a ver qué pasa mañana, pero decir que en contra de lo que mucho, y los malos augurios, y mucho de que se vaticinaba en Europa, de que iban a llegar fuerzas, pues extrema derecha o extrema izquierda, y sobre todo extrema derecha, al Parlamento Europeo, pues no ha sido el caso. Sí que ha habido un auge en algunos países, pero no. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha obtenido un segundo mandato gracias al Parlamento Europeo, a las mayorías que han salido de estas elecciones, hace 3 meses, y que es un proyecto de continuidad y un proyecto diría yo, de centro, de empuje de la Unión Europea, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, yo creo que no hay ningún secreto. Yo creo que se debe a una combinación de factores, las redes sociales, las famosas píldoras, recetas, soluciones muy sencillas, muy básicas, en 2-3 segundos o en 2 o 3 palabras a problemas muy complejos, y que es ahí donde, junto con el hastío, el hartazgo, la desesperación, la frustración de los electores, pues eso puede hacer mella, ¿no? Decir que en la UE, 2 cosas dentro de la Unión Europea, ya me limito a eso, a lo que es la situación dentro de la UE. Decir que estas fuerzas, si bien hace 20, 25 años, como he dicho, tenían un componente muy importante anti-Unión Europea, ahora yo creo que no lo es tanto. Es una Unión Europea diferente, la que pueden pedir, y creo que puede haber además aspiraciones legítimas y que tenemos que escuchar, pero no veo tanto en estos movimientos un sentimiento anti-europeo como sí lo era. Y veo causas también diferentes. No es lo mismo la extrema derecha en algunos de los países de la Unión Europea, y no hay un hilo conductor. Si bien puede haber algo xenófobo en algunos, en otros es de otra naturaleza. Entonces, bueno, creo que también ahí eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ya para acabar, decir que dentro de lo que es la arquitectura institucional de la Unión Europea, pues cuando se han constatado y comprobado derivas autocráticas en algunos de los países, pues las instituciones, como en ese caso la Unión Europea, pues ha actuado para frenarlo y corregirlo y encarrilarlo. Señor embajador, señor gobernador, señores embajadores, la verdad que como graduado de la casa es una alegría poder recibirlos aquí. Quería consultarles, Entre Ríos, que integra no solamente la región centro, sino recientemente el lanzamiento de la región litoral. Antiguamente, y como antecedente del Mercosur, existió Crecenea, que tenía un vínculo muy fuerte con Codesur, que es las 4 estados subnacionales del sur de Brasil, que representan 40 millones de personas y un PBI de 195.000 millones de dólares, que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay representan el 29% de las exportaciones de proteína vegetal que se comercializan en el mundo, que estamos bordeados por la hidrovía, que es una de las
arterias por las cuales se mueve el comercio exterior de esta región. Y además, Entre Ríos está fuertemente vinculado a la extracción de gas de Vaca Muerta, dado que el 80% de la arena que garantiza la estabilidad de las perforaciones en Vaca Muerta sale de la provincia de Entre Ríos, lo cual posicionaría Entre Ríos en ser un articulador, un socio estratégico de la extracción de Vaca Muerta, de ese gas que necesita no solamente el polo industrial de Brasil, sino también que necesita hoy Europa para reemplazar el gas de Rusia. Y entendiendo lo que recientemente ha manifestado la presidenta del Consejo Europeo, von der Leyen, que Europa tiene cerca de 800 empresas en Argentina y que genera empleo para unas 300.000 personas, ¿qué oportunidades para generar empleo y riqueza están evaluando usted y los embajadores que aquí nos visitan para poder generar oportunidades de crecimiento económico para la provincia de Entre Ríos? Bueno, también aquí mis colegas pueden contestar, porque como he dicho muy rápidamente, tenemos más de 800 empresas europeas, un 40-50% de la inversión extranjera que proviene de Europa. Pero hay mucho más potencial. Lo hemos dicho también en varias ocasiones, este país tiene todo lo que el mundo necesita o que en el mundo escasea en la doble transición verde y digital que tenemos. Ojalá que se hubieran hecho las inversiones necesarias en este país para que el gas de Vaca Muerta estuviera llegando ahora a la costa europea. Pero no se hizo. Y de momento no puede llegar porque hay que invertir, hay que hacer los famosos gasoductos hasta algún lugar que no me compete a mí decir dónde en la costa, si es Bahía Blanca o si es Río Negro, en fin, eso es algo que va. Y luego, pues, montar una planta de licuefacción. Y esto no se hace de la noche a la mañana, se podía haber hecho y podríamos estar recibiendo este gas, que estoy seguro que sería mucho más confiable que el gas ruso. Pero no se ha hecho. Entonces, bueno, eso es algo que estamos trabajando, pero tampoco nos engañemos, nosotros estamos también con unos objetivos climáticos muy claros y en el 2050 queremos ser el primer bloque climáticamente neutro, y lo vemos en el mundo. Entonces, bueno, hay una ventana de oportunidad, pero no hay tiempo que perder. En paralelo, el hidrógeno verde. Tenéis unas condiciones en este país únicas. Se habla mucho del hidrógeno verde en Chile o en Brasil, pero las condiciones de Argentina son mucho mayores. El litio, el cobre, acabo de estar en San Juan, bueno, pues ahí también estamos con un interés cada vez más creciente y que haya empresas europeas que ven que ya lo están haciendo a invertir en estos ámbitos. Pero invirtiendo en estos ámbitos, como decía, generando valor agregado. Basta mirar la balanza comercial de la Unión Europea con Argentina. Somos el segundo socio comercial, un poco al mismo nivel que China. Brasil o el bloque Mercosur entra justo antes. Bueno, pero no es tanto un tema de números. Hay que ver también un poco la naturaleza de esta balanza comercial. Y si se ven, por ejemplo, China importa mucho o exportáis mucho soja. Nosotros os compramos harina de soja. Es decir, productos industrializados, y es eso lo que queremos hacer también en todos los sectores con la agenda Global Gateway, generando valor agregado en toda la cadena. Y eso es donde estamos. Sí. Con respecto a mi pregunta, la respuesta puede estar dirigida tanto al representante de la Unión Europea junto al gobernador Frigerio o incluso a los propios embajadores. Claro, es cierto que la Unión Europea tiene mucho futuro, pero hace unos meses se ha visto muchas protestas, sobre todo en el sector agrario en países como Francia, debido a acuerdos llevados a cabo entre el Mercosur y lo que sería la Unión Europea,
con respecto al sector alimentario, incluso también en materia de que afectan sobre todo a sectores a sectores locales de los propios países europeos. Y el incremento de los partidos de extrema derecha, más una desconfianza en algunos servicios, y recientemente países como Alemania han cerrado varias de sus fronteras, sobre todo a algunos sectores como los propios inmigrantes indocumentados, y esto también ha generado una reacción de mucha preocupación dentro de otros países, que algunos también han llevado políticas similares y otros han quejado, como el caso de Polonia. Pero ante todo esto y este escenario de incertidumbre, ¿realmente la Unión Europea está a la altura de los cambios, no solo a nivel externo, sino a nivel interno? Porque estos son indicadores de que realmente algo podría estar muy mal en este proyecto y que realmente a largo plazo no estoy seguro si la Unión Europea tiene la capacidad de resistir como organización, porque ante estos problemas realmente puede satisfacer la necesidad de cada europeo, porque estas políticas tienden sobre todo a desconcentrarse un poco de un objetivo prioritario, que sería mantener la propia integridad de la propia Unión. Y esto, sobre todo, aunque no se habla mucho, es algo que se debe discutir. Por lo tanto, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, esto se va poniendo cada vez más fácil, ¿no? Mira, yo creo que tenemos que ser realistas, lo he dicho. La Unión Europea viene pues forjándose en las diferentes crisis que hemos atravesado. Creo que también somos muy especialistas en la Unión Europea de ver todo negro muchas veces. Y hemos venido, primero, no podemos, a veces cuando yo digo lo que he dicho, pienso, pues qué arrogancia, ¿no? Pero si los mismos europeos no somos capaces de vez en cuando de sentirnos satisfechos de lo que hemos recorrido en estos 70 años, sabiendo el pasado que tenemos y el recorrido que hemos tenido, pues yo creo que andamos algo erráticos. Y creo que cuando hay maneras o cuando tenemos razones de estar orgullosos, lo tenemos que decir. Y lo mismo que podemos de vez en cuando también sentirnos frustrados por la cantidad de lentitud y a veces de burocracia y los obstáculos que tenemos. Somos un experimento de integración regional que no existe en el mundo, no tiene parangón, y como decía, venimos de cada crisis, yo creo que hemos aprendido. Han supuesto muchas veces un paso para atrás, pero hemos dado 2 pasos para adelante, o viceversa. Tuvimos la crisis del euro, tuvimos que se decía que nos íbamos a desintegrar, tuvimos la crisis del Brexit, donde se decía que todos, que venían luego 4 o 5 países con el efecto dominó. Yo creo que el Brexit, me puedo atrever a decir que ha sido más un remedio que una enfermedad. Hemos tenido la crisis de los migrantes, hemos tenido terrorismo, y no nos engañemos, tenemos todo el vecindario en llamas. Todo lo que es la zona de norte de África subsahariana, donde está la cuna o el mayor hervidero de terrorismo a nivel mundial. Tenemos problemas, está todo lo que es Oriente Medio, la guerra en Siria, en Libia. Tenemos los Balcanes occidentales, que todavía ahí está la situación complicada. Y ahora, pues bueno, Afganistán, Rusia. Pero bueno, puedo seguir, ¿eh? Ninguno de estos desafíos los conocéis aquí. Y luego tenemos una presión migratoria que se calcula que en el año 2050, pues 3.500, 4.000 millones de africanos también. Bueno, no digo que todos tocando a las puertas de Europa, pero sí que está el fenómeno de presión migratoria cada vez más presente. Y una población que ante estos problemas lo que muchas veces piensan es que es eso, hay que cerrarse y aislarse. Entonces es ahí donde hay que encontrar un equilibrio. Y también se decía que con la crisis del COVID, que la Unión Europea iba a salir debilitada, porque no íbamos a ser capaces dentro de Europa a vacunarnos al mismo nivel, los 27 países de la Unión Europea, y fue exactamente lo contrario, y nos convertimos al mismo tiempo en el actor que más vacunas
donó o comercializó con el mundo. Y esto tampoco se sabe, pues si no lo decimos nosotros. Entonces, bueno, yo creo que cada crisis, claro que la respuesta ha sido más Europa en cada crisis que hemos vivido. Y espero que así siga siendo, porque en un mundo en el que estamos con tantos desafíos alrededor nuestro y de integración, pues yo creo que la solución o una de las vías de escape es integrarnos más, que como digo es cada vez más complicado, porque somos cada vez más países y las reglas de toma de decisiones, sobre todo la de la unanimidad, es un gran desafío. Pero esta es una también típica pregunta que cualquier embajador de la Unión Europea me puede echar un capote, e incluso puede llevarme la contraria, porque esto es la Unión Europea. La Unión Europea es un tira y afloja, son opiniones a veces encontradas y que a base de dialogar en las diferentes instancias pues somos capaces de encontrar soluciones, pero insisto, esto no está para nada orquestado y cualquier embajador puede perfectamente dar una opinión que no esté en línea con lo que acabo de decir. Déjame dar una opinión desde el otro lado también. Cuidado, no me pongas más complicado. No, yo me preguntaba mientras escuchaba la pregunta y tu respuesta, ¿cuál es la raíz de la decisión de los países de integrarse, ¿no? ¿En qué consiste esa primera inquietud? Y en general son cuestiones a la defensiva, es decir, Europa lo hace después de una o de dos guerras tremendas, porque claramente necesitaba evitar que esos hechos se sucedieran en el futuro. En el caso del Mercosur también hay en algún punto un germen que tiene que ver con eso. Nosotros como provincia somos el ejemplo de que las hipótesis de conflicto con Brasil existieron en la Argentina durante muchísimo tiempo, y Entre Ríos aislada era un mecanismo de defensa frente a los potenciales avances de Brasil hacia la Argentina, cosa que se fueron obviamente después dejándose de lado, pero en el germen de los procesos de integración siempre hay un factor defensivo. Quedarse en ese factor defensivo es un problema, ¿no? Es un problema para el desarrollo, precisamente, y aprovechar ese esfuerzo enorme que hizo Europa y que después, copiándose de Europa, hizo Latinoamérica con el Mercosur y con otros procesos de integración internos. Yo creo que Europa está en un momento de plantearse algo mucho más proactivo en este sentido, y que tiene que ver con el vínculo de la Unión Europea con otros países. Mirar para afuera de la Unión Europea y no tanto para adentro, en términos de precisamente solidificar esa unión que los ha protegido de nuevos conflictos durante muchísimo tiempo. Y creo que nosotros somos enormemente funcionales a ese objetivo de Europa. Lo he repetido en cada oportunidad que he tenido en alguna visita a un país europeo. Nosotros somos funcionales a una mirada geopolítica proactiva de Europa, porque, como se dijo acá, tenemos una historia en común. Europa no tiene otro lugar con tanta historia rica en común como Latinoamérica. Tenemos una economía complementaria, probablemente la más complementaria de cualquier otro bloque comercial en el mundo. Y Europa tiene la necesidad también de salir, de dejar de ser ese jamón del sándwich entre los conflictos de Estados Unidos con China y algunas otras potencias que se vayan sumando. Y yo creo que ahí hay una oportunidad enorme que estamos desaprovechando los dos, y que tendría también enormes externalidades positivas para ambos bloques, ¿no? La de pensar un futuro en común, ¿no? Y nosotros obviamente los necesitamos a ustedes, no solo por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que para Entre Ríos puntualmente es fundamental en su camino hacia el desarrollo, sino también en general. Creo que hay un camino en común que tenemos que retomar después de esos procesos inmigratorios del siglo XIX y plantearnos algo en común para el futuro. Y creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer,
y yo creo que más allá de que algunas veces algunos países de la Unión Europea, bueno, justo hay uno particularmente que no está acá, se oponen más que, o tienen una voz más potente que otros, yo estoy convencido de que el grueso de los países de la Unión Europea está a favor de ese proceso de integración con Latinoamérica y que eso más temprano que tarde va a ser una realidad. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el gobernador. Somos un proyecto de colaboración, de solidaridad y de libertades. Empezamos con... ¿Qué es lo que pasa en los años 50? Que dos países, Alemania, que ahora vas a tomar la palabra, y Francia, que son los protagonistas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dicen, se acabó, vamos a poner una institución para que el carbón y el acero esté supervisado por una institución común. ¿Por qué el carbón y el acero? Porque eran las armas de la guerra. Y así empieza. Empezamos luego con 6 países y apostamos por la libre, como decía, las libertades. Circulación de personas, capitales, de servicios y de mercancías. Y en eso nos hemos convertido. Pero claro, hemos venido recorriendo. ¿Quién hubiese dicho a los padres fundadores que el marco, la peseta, el franco, la lira iban a desaparecer? Que las fronteras, yo nací en la frontera y no podía pasar del lado francés. Mi abuelo era agente de aduanas y hicieron todo, no sé si mucho dinero, yo no le conocí, pero eso me dicen, en las aduanas. Y yo, casualidad, llevo 30 años prácticamente trabajando para que las fronteras dentro de la Unión Europea desaparezcan. Ahora en el País Vasco, donde soy yo, pasas a 140 kilómetros por hora, más rápido no, porque te pueden poner multa, pero no existen ya las fronteras. Yo creo que es un hito totalmente. Entonces, pero muy de acuerdo con lo que ha dicho el gobernador, que es lo que he empezado yo diciendo, que a las generaciones que ya no vienen de la guerra hay que hacerles soñar con otras cosas. Ya no podemos estar tan a la reactiva y pensar en lo que es difícil hacer soñar a alguien con el decir, mira, ya es para no hacernos la guerra. Bien, eso es algo inédito, pero tenemos que hacer soñar y explicar mejor lo que es la Unión Europea y cómo nos ha cambiado a todos los europeos. Y saber, como decía yo, elegir nuestros socios confiables en los que para mí Argentina está en el tope de la lista. Y perdona, mi colega de Alemania. Perdón, sí, muchas gracias. Yo solo quería añadir un aspecto pequeño porque muchas veces nos enfocamos o hablamos de las partes, los grandes desafíos que tiene la migración, que es verdad, y la parte difícil, pero hay un aspecto que sobre todo para mi país, que es Alemania, es muy importante, y es que además necesitamos de migración. No es que solo sea un desafío, un problema, sino que nosotros necesitamos de migración, necesitamos urgentemente de personal, de trabajadores cualificados, y por eso mismo el gobierno, ahora también el año pasado sacamos una nueva ley que facilite un poco la migración hacia Alemania de digamos, personal cualificado, y creo que es importante también ver la parte positiva o importante que necesitamos realmente también de la inmigración. No se realizan más preguntas. Embajador, si quiere usted agregar algo más. Pasamos entonces a la entrega de obsequios por parte del señor decano de la Facultad Teresa de Ávila, en agradecimiento a la visita del señor gobernador de la provincia y en agradecimiento también al señor embajador de la Unión Europea, como así también todos los embajadores de los países integrantes. En primer lugar, hace entrega el señor decano al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos.
Sí. Luego del intercambio de obsequios entre el señor gobernador de la provincia, el señor decano y el señor embajador de la Unión Europea, el señor decano realizará la entrega de los demás obsequios. Se invita a recibir al señor embajador de Bulgaria, su presente. Recibirá a continuación la señora embajadora de República Checa, un obsequio. El embajador de Chipre recibe a continuación. El embajador de Eslovaquia también recibe su obsequio por parte de la Universidad Católica Argentina, la Facultad Teresa de Ávila. El embajador de Grecia también recibe un obsequio el día de hoy en agradecimiento a su visita, como así también el embajador de Irlanda. Recibe también el embajador de Rumania. Y también recibe el señor jefe de la sección política y diplomática, quienes acompañan la comitiva el día de hoy. Y la jefa de sección cooperación también recibe un obsequio por parte del señor decano de la Facultad Teresa de Ávila. Y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizada esta actividad.